Estaremos hablando de 3 características que debe tener el liderazgo en una iglesia. Primero, me gustaría poder leer el texto que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo del 41 al 47. Es un texto bien conocido. Hechos capítulo 2, versículo del 41 al 47. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 13,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primigenia experimentó desde su inicio el poder de Dios, la unidad de la iglesia, el amor entre los hermanos, un crecimiento genuino en su membresía, una visión completa del discipulado y el compromiso de predicar las buenas nuevas en todas las naciones. Y todo esto fue posible porque tenían un liderazgo comprometido con Dios. Me gustaría mencionar 3 características de liderazgo de la primera iglesia. Primera característica: la primera iglesia tuvo un liderazgo dispuesto a enfrentar la mentira y el desorden. Vuelvo a repetir. La primera iglesia tuvo un liderazgo dispuesto a enfrentar la mentira y el desorden. Hechos capítulo 5, los 11 primeros versículos, podemos leer la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué aprendemos en esta historia? Bueno, aprendemos que Dios aborrece la simulación. Ananías significa a quien Dios le ha dado por gracia, y Zafira, hermosa o brillante. Pero Ananías y Zafira no honraron el significado de sus nombres, sino que ellos simularon ser honestos e íntegros. Ananías y Zafira buscaban la aprobación humana dentro de la iglesia. Es algo que podemos ver continuamente, cómo pensamos que un cierto liderazgo dentro de la iglesia local van a traer reconocimiento, van a traer aprobación de las demás personas, van a traerme, pudiéramos decir que un bienestar de alguna manera hablando. Pero qué equivocado estamos cuando nosotros pensamos que esto va a suceder si se nos asigna algún puesto o algún tipo de liderazgo en la iglesia. Ananías y Zafira, ellos observaron cómo otras personas estaban dando propiedades y estaban poniendo estas propiedades a los pies de los apóstoles. Así que ellos pensaron de que, bueno, vendemos nuestra propiedad y después le decimos a ellos que la vendimos en un precio cuando no es verdad. Nos quedamos con una parte del precio y le damos a ellos la otra parte, la que ellos escogieron, y le decimos a ellos que a los apóstoles les decimos que realmente el precio en la que se vendió es el que a nosotros nos conviene. Ananías y Zafira quisieron hacer creer que lo falso es verdadero. Y el resultado de este incidente produjo varios efectos. Bueno, el versículo 11 del capítulo 5 dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que a partir de este hecho, muchos se replantearon su forma de vivir. Es decir, imagínense que usted
escuche que en la iglesia hay personas que están simulando, que están queriendo dar una apariencia que no es, y de pronto el Espíritu Santo hace morir a estas personas. De pronto sucede esto, entonces los que escucharon esta historia, los que vivieron esta historia, que porque conocían a Ananías y Zafira, de pronto se dieron cuenta que Dios es real, que a Dios no se puede engañar, que de Dios nadie se puede burlar. Así que esto trajo también un testimonio de que Dios es verdadero, de que Dios es real, y que uno a la iglesia no va a falsear, simplemente uno debe vivir con una vida en transparencia. ¿Qué aprendemos en esta historia? Que Dios condena y castiga a los simuladores, y en situaciones como esta debemos estar siempre de parte de nuestro Dios. Es decir, cuando se presentan situaciones como esta, uno debe decir, bueno, yo no voy a participar del pecado, yo no tengo nada que ver con el pecado, yo no voy a implicarme en esto, yo no voy a vivir una vida simulada, simplemente voy a seguir viviendo una vida en transparencia con mi Dios, sabiendo que no soy perfecto, pero no haciendo algo conscientemente que va a afectar el testimonio de la iglesia y también el testimonio de Dios cuando los demás me vean vivir. Segunda característica: los líderes principales de la primera iglesia entendían la importancia de priorizar el ministerio de la enseñanza y la oración. Es decir, a veces vemos que el pastor está haciendo de todo, está en todas, y olvidamos que cuando Dios nos llama a pastorear una iglesia, debemos priorizar el ministerio de la enseñanza y la oración. Los creyentes, la situación en la iglesia naciente, surge un problema, y es que los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué debían hacer los apóstoles ante tal situación? ¿Debían resolver el problema por ellos mismos? Los apóstoles estaban ante una disyuntiva y tenían que tomar una decisión sabia y rápida. Bueno, ellos escogieron 7 diáconos o servidores para resolver los problemas de las viudas, mientras que ellos siguieron con la labor de guiar a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra y de la oración. ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos que primero, que la labor principal de un pastor es enseñar la palabra e interceder por el pueblo de Dios en oración. Y esto es interesante porque muchas veces vemos cómo pastores nos desgastamos en muchas cosas, en actividades, queriendo estar en muchos lugares al mismo tiempo, queriendo quedar bien con la gente en todo tiempo, en todo momento, y descuidamos lo más importante que debe hacer un pastor, y tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios y también con la oración. Interesante, por lo menos para usted presentar una enseñanza un domingo en la mañana, por lo menos usted debe haber estado en oración, debe haber estado estudiando, investigando, como mínimo de 10 a 12 horas, porque si usted se para a improvisar, entonces estamos tomando en poco el llamamiento y la responsabilidad también de poder predicar y compartir la palabra con un pueblo que va cada domingo, con la iglesia del Señor que va cada domingo a escuchar un mensaje que pueda traer una transformación a sus corazones. Así que los apóstoles dijeron, ok, hay una necesidad con la viuda de los griegos, pero no vamos a dejar lo más importante, así que vamos a escoger a 7 diáconos para resolver este problema. La iglesia debe escoger a sus propios líderes para que ellos resuelvan algunos problemas que se presentan en la iglesia local. También aprendemos que no cualquiera puede ser líder de otras personas, porque algo muy importante en el liderazgo es el carácter. Así que esto es algo que debemos de meditar. El carácter es más importante que los dones que una persona puede tener. Y yo recuerdo que
cuando yo fui pastor en Cuba, había una hermana que era la que dirigía el tiempo de oración, y ella simplemente a veces me llamaba y me decía, si tú ves que yo no estoy apta para hacer lo que estoy haciendo, ella se sentía que no estaba preparada para liderar el tema de la oración, el tiempo de oración que los miércoles teníamos en los ayunos. Ella veía que habían otras hermanas y hermanos que oraban mejor que ella, entre comillas, que se expresaban mejor. Así que una vez recuerdo que me llamó a su casa y me dijo, bueno, yo voy a entender si algunos de estos hermanos que están llegando a la iglesia usted lo sustituye por mí. Y yo le dije, no, yo no voy a hacer esto porque más importante que cualquier don o que cualquier persona que pueda estar expresándose bien es que usted tiene todos los miércoles, bien temprano en la mañana, usted está abriendo la iglesia, usted ha mantenido este ministerio y así va a ser hasta que usted ya no esté con nosotros, hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque más importante que los dones o talentos es el carácter de la persona que está comprometida con el Señor. Así que aprendemos también que todo tiene importancia en el reino de Dios. Esto es algo muy importante. Lo tercero que podemos aprender en esta historia era que una iglesia escogía a sus líderes por ser hombres llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de 3 características que debe tener el liderazgo de una iglesia. En primera instancia estuvimos viendo que este liderazgo debe estar dispuesto a enfrentar la mentira y el desorden. Lo segundo es que los pastores deben estar priorizando siempre el ministerio de la enseñanza y de la oración por encima de estar sirviendo algunos problemas en la iglesia. Y como tercero, esta iglesia entendía que los líderes que ella escogía debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y ellos escogen a diáconos. Y la palabra diácono significa servidor. Y ser un diácono era un nombramiento, pero más que un nombramiento, era una oportunidad para servir y no para figurar. ¿Qué debían hacer estos diáconos? Bueno, ellos debían distribuir alimentos a las viudas. Y todo esto podía parecer un trabajo común, un trabajo normal, tal vez nada espiritual, un trabajo sencillo, simple, como cargar sillas. Ahora, ¿qué requisito fundamental se necesitaba para este trabajo ordinario? Bueno, imagínense, para ir a servirle alimentos, repartir los alimentos a las viudas, el requisito que tenían que tener estos diáconos era que ellos tenían que tener buena reputación, debían estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ellos podían servir a las mesas. Ahora, se necesita estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para llevar comida a unas viudas griegas. Bueno, en este tiempo tal vez alguien diría, no, bueno, esto lo puede hacer cualquiera. El primero que esté dispuesto, el primero que levante la mano, el primero que venga a mí, yo lo voy a enviar a hacer este mandado, a llevar esto a esta persona. Sin embargo, la primera iglesia entendía que para ser líder había que tener una buena reputación, había que estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, aun cuando fuera a llevar comida a una persona como una viuda. Así que, aún en este pequeño detalle, nosotros tenemos que entender de que debemos escoger líderes llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios, con sabiduría, para que la tarea que vayan a hacer sea con excelencia. Así que, sí se necesita estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para llevar comida a viudas griegas. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice el apóstol Pablo, por tanto, sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, lo más ordinario, comer, beber, lo más simple, también debemos hacerlo
para la gloria de Dios. Dios exige que el liderazgo de una iglesia sea un liderazgo fiel y comprometido con la palabra de Dios. Y entonces, cuando tenemos un liderazgo comprometido, algo que pudiéramos decir que en este tiempo es muy escaso ver personas comprometidas con el Señor, entonces tal vez vamos también a poder experimentar el poder de Dios en la iglesia, la unidad en la iglesia, el amor entre los hermanos, un crecimiento genuino en la membresía, no como muchas veces vemos que tenemos una cantidad X, cientos y cientos en una membresía de una iglesia, pero en la realidad, en lo real, no existen esas personas, ya no vienen a la iglesia esas personas. Así que si queremos ver una iglesia enfocada también en la predicación de las buenas nuevas en todas las naciones, como enseña nuestro Señor, una iglesia entendida en el discipulado, tenemos que escoger líderes comprometidos con la palabra, líderes que estén dispuestos a enfrentar la mentira, el desorden, líderes que entiendan que su pastor debe priorizar el ministerio de enseñanza y de la oración para que entonces el pastor pueda estar enfocado realmente en lo que Dios le llamó. Y también, por supuesto, el liderazgo de la iglesia debe estar continuamente buscando a Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para estar llenos de sabiduría y, por supuesto, tener una buena reputación entre aquellas personas que le conocen en la comunidad. Así que es muy importante no solamente decir tengo tantas personas liderando en mi iglesia, todos los departamentos de mi iglesia tienen a una persona al frente, sino entender que no solamente es tener una estructura, pudiéramos decir, completa o llena, o todos los ministerios están con alguien, sino que la estructura no sea más importante que la presencia de Dios en la iglesia. Que la estructura no sea más importante que Dios obrando a través de los que estamos dentro de la iglesia. Que la estructura no sea un impedimento para que cuando alguien está dispuesto a servir al Señor, cuando alguien Dios lo llame, no seamos un estorbo para esta persona que Dios está llamando, porque muchas veces, desgraciadamente ocurre, la estructura hace que las personas de afuera no puedan entrar, porque simplemente somos nosotros y nadie más. Y tenemos que tener cuidado, porque un día tendremos que responderle a Dios cuando nosotros pretendemos ser los dueños o cuando manipulamos en la iglesia, queriendo controlar, queriendo manipular, en vez de darle la dirección al Espíritu Santo para que Él sea realmente quien esté obrando en la iglesia, obrando en los corazones y dejando que este Espíritu Santo pueda traer transformación a la vida de todas las personas que están llegando. Así que les invito a seguir escuchando nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto todos los miércoles y viernes en este horario y en retransmisión los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Si usted quiere promocionar su negocio y de esta manera bendecir nuestro programa, puede llamarme al 786-689-6740. 786-689-6740. Bendiciones de lo alto.